¿Dónde está Dios en medio de tanta maldad e injusticia? Esta es una de las preguntas que más perturban el corazón de muchos y puede provocar una verdadera crisis de fe aún en el creyente, como lo vemos en las Escrituras en el caso de Job o de Habacuc. En este salmo encontramos a un pueblo capaz de reconocer la justicia de Dios a pesar de estar en un mundo en muchos sentidos en ruina. En el versículo 7 vemos al pueblo reconocer que Dios es juez y en el versículo 3 nos damos cuenta de que también pueden reconocer que está viviendo en una tierra que parece arruinarse junto a sus moradores. Pero a pesar de todo eso, vemos a un pueblo que está lleno de gratitud. Por lo tanto, la pregunta a la que nos ayuda a responder este salmo es la siguiente: ¿cómo mantenernos humildes y agradecidos delante de Dios cuando los cimientos morales de la sociedad en la que vivimos son sacudidos, cuando nos vemos rodeados de tantas injusticias? Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que esta es una de las preguntas más importantes para el tiempo en el que estamos viviendo. Pues nada, para responder a esta pregunta quiero ahora dar 3 respuestas y una reflexión final. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. 3 respuestas a la pregunta cómo poder vivir en humildad y sin desesperar de cara a las injusticias que nos rodean. Pues nada, la primera respuesta que nos da el salmista la encontramos en el versículo 2, cuando se nos dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a la tierra. Leemos: al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Queridos hermanos, aunque en el presente la justicia es torpe y parcial, la mera existencia de la justicia es evidencia irrefutable de que un día encontrará pleno cumplimiento. Aunque ahora estemos en un tiempo de gracia, en el cual Dios está retardando su justicia y está llamando a los hombres al arrepentimiento, y llega el día, nos enseña la Escritura, en el que el juez de toda la tierra se hará presente para juicio. Así vemos en uno de los textos más extraordinarios de toda la Biblia, en el profeta Isaías, capítulo 13, versículos 9 al 11, donde dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Por lo tanto, hermanos, en el reconocimiento de esta realidad, aprendamos a no juzgar el proceder divino antes de tiempo, antes de que se cierre el telón de la historia y el juicio se haga presente. Y en segundo lugar, consideremos que lo más importante es que nosotros estemos preparados para la llegada de ese gran día, del día en el que Dios juzgará la tierra. Hablaré de eso al final. Pues nada, la segunda respuesta a la que damos a esta pregunta, cómo vivir en humildad y sin desesperar de cara a la realidad de la injusticia, aprendemos en el versículo 3 que aunque vivimos en un mundo en el cual vemos ruina, Dios sigue sosteniendo sus columnas y yo sostengo sus columnas. De modo que la gracia de Dios, la gracia común de Dios, continúa en acción en las sociedades humanas, manteniendo meridianamente el ejercicio de la justicia a pesar de toda la maldad que nos rodea. Y hermanos, aún en tiempos como los nuestros, cuando la sociedad avanza en un estado de caída tan atroz, nos consuela recordar esta realidad. El Señor sigue sosteniendo sus columnas. El Señor sigue sentado en su trono. ¿Qué consuelo nos da pensar en eso, no es cierto, hermanos? La tercera respuesta que vemos en el texto es que cuando Dios se haga presente para juzgar, cuando Él se haga presente, Él lo va a hacer con todo su furor. Versículo 8. Eso es lo que vemos cuando nos habla de la realidad del cáliz en la mano de Jehová. Dice, porque el cáliz que está en la mano de Jehová, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentando, lleno de mistura, y Él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Queridos hermanos, esta imagen del cáliz, del vino en la mano de Jehová, representa su ira, su justa indignación en contra de la realidad del pecado. De modo que Él estableció un día en el que va a ejercer toda justicia.
ahora mismo. Es un tiempo de gracia en el cual Él sostiene las columnas del mundo, de un mundo caótico, y llama a los hombres al arrepentimiento. Pero cuando Él se manifieste, Él va a juzgar y lo hará con todo furor. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos ante el mal atroz, el mal que se manifestó, por ejemplo, en el Holocausto o en la violación de un niño pequeño, o en realidades de esa naturaleza, tendemos a sentir que el peor de los castigos no es suficiente. El dolor de una injusticia irreparable parece exigir una pena cósmica. Y la Escritura nos habla de esta ira de Dios como su aborrecimiento visceral en contra del pecado. Y hermanos, no nos engañemos. El Dios amante de las Escrituras es un Dios que aborrece con todas sus fuerzas el pecado. Recuerdo en cierta ocasión oí la historia de un testigo directo de la muerte de Stalin. Stalin, el dictador ruso, que tenía en sus espaldas la sangre de 15 millones de personas de su propio pueblo. Y se cuenta que lo que hizo poco antes de morir fue alzar sus puños al cielo en contra de Dios. Es interesante, eso es lo que nos dice aquí el salmista en los versículos 4 al 7. Él dice: dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida. Aquí la palabrita cerviz erguida significa como cuernos elevados hacia el cielo. La misma idea de Stalin, ¿no? Alzando sus puños con violencia en contra de Dios. Pero sigue el salmista diciendo: ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es juez. A este humilla y a aquel enaltece. Por lo tanto, queridos hermanos, llega el día en el que Dios va a juzgar con su furor a toda la tierra. Pero claro, en lo que a nosotros concierne, la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros huir de ese día? ¿Cómo podemos estar en paz y gozarnos a pesar de la perspectiva de esa realidad? El salmista en el Salmo 9 dice que él anunciará y cantará las alabanzas al Dios de Jacob. Y en el versículo 1 él dice que está agradecido al Señor. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. ¿Cómo es posible? Pues nada, la respuesta la encontramos aquí mismo en el versículo 1. Él dice: pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Hermanos, las maravillas de las que nos habla aquí el salmista son las maravillas de la salvación de Dios, que siempre acontece a partir del juicio. Si tú lees la narrativa bíblica, te vas a dar cuenta de que cada vez que hay una manifestación de juicio de Dios, hay al mismo tiempo una obra de salvación que acontece en el juicio. Por ejemplo, cuando Dios juzga a los egipcios, Él salva a su pueblo de la esclavitud. Cuando Dios juzga a Babilonia a través del imperio medo-persa, del rey Darío y del rey Ciro, Él utiliza a Ciro para que su pueblo que estaba cautivo regrese a la tierra de la promesa. Pero finalmente, cuando llegamos a la cruz y vemos a Jesucristo morir en aquel lugar, nos damos cuenta de que a través de ese juicio, en aquel lugar donde Él estaba bebiendo el cáliz de la ira de Dios, en ese mismo momento el Señor estaba trayendo salvación para su pueblo. Hermanos, este cáliz de la mano de Jehová nos lleva al Getsemaní, poco antes de la muerte de Cristo. En Lucas capítulo 22, versículo 42, cuando Jesús ora al Padre, le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Queridos hermanos, la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo bebió la copa de la ira de Dios, para que ahora nosotros, pecadores, no tengamos ya que temer al juicio, sino que podamos ser partícipes de la gracia divina y del amor del Padre. Por lo tanto, corre hoy, hermano, a los brazos de Cristo.